Toda idea tiene su momento, pero no todas las ideas nacen aceptadas. Mi nombre es Oranmar Alcalá, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en el podcast de hoy conversaremos sobre la ventana de Overton y todo lo que necesitas saber sobre ella. La ventana de Overton es un modelo que nos ayuda a entender cómo las ideas viajan dentro de la opinión pública. Es que imaginemos una ventana que se abre y se cierra. Dentro de ella están las propuestas que la sociedad considera aceptables y fuera de ella aquellas que parecen impensables o sumamente radicales. Este modelo plantea que las ideas no son estáticas, se mueven en un espectro que va desde lo impensable, pasando por lo radical, lo aceptable, lo sensato, lo popular, hasta convertirse en política pública. Hace unas décadas, hablar de matrimonio igualitario en muchos países era visto como algo impensable. Con el tiempo, gracias a movimientos sociales, debate públicos y cambios culturales, la idea pasó a ser aceptable, luego popular y finalmente se convirtió hasta en una ley que está incluida en varios países. Ahora, si vamos a un tema cotidiano, pensemos en el uso de las bolsas plásticas. Antes era normal y nadie lo cuestionaba. Hoy, en muchos países, prohibirla es política oficial, pues porque la opinión pública se desplazó hacia la conciencia ambiental. Lo interesante es que este desplazamiento no ocurre por casualidad, se da gracias a mecanismos de comunicación, persuasión y crisis sociales que empujan la ventana hacia nuevas posiciones. Los discursos políticos, los medios de comunicación, los líderes de opinión y la propiedad ciudadanía son los que deciden, en conjunto, y qué entra y qué sale de esa ventana. Ahora que ya sabemos qué es la ventana de Overton, vamos a detenernos en sus etapas, porque aquí es donde está la clave para entender cómo la idea se mueve dentro de la opinión pública. La ventana clasifica las ideas en 5 grandes de sus categorías. Primero tenemos las impensables, aquellas que la sociedad rechaza en su totalidad. Estas son vistas como tabú, como algo que ni siquiera merece discusión. Luego están las radicales, ideas que comienzan a aparecer en el debate, pero todavía se siguen viendo como extremas. No son aceptadas por la mayoría, pero empiezan a ser mencionadas por ciertos grupos o líderes. Es por ejemplo como cuando alguien lanza una propuesta que genera polémica y la gente dice, ¡ay, eso es demasiado extremo! Pero aún así siguen habiendo grupos, así sean mínimos, en su minoría, que sí escucharon esa propuesta y están considerando en tomarla en cuenta. Pues la tercera categoría son las aceptables. Aquí las ideas ya entran en la ventana, ya se asoman en el panorama, pues comienzan a discutirse en medios, en universidades o en conversaciones cotidianas. Aunque no todos estén de acuerdo, ya no se ven como imposibles. Después tenemos las populares. En esta etapa las ideas ganan apoyo social. La mayoría comienza a verlas como necesarias o positivas. Se convierten en parte del sentido común de la época. Finalmente llegamos a la etapa de las políticas. Aquí las ideas se institucionalizan, se convierten en leyes, programas oficiales o políticas públicas. Lo que antes era relativamente rechazado, ahora es parte de la agenda del Estado. Lo fascinante de este modelo es que nos muestra cómo las ideas se trasladan. Lo que hoy parece impensable puede mañana ser política oficial. Y este recorrido se verifica una vez más que no es lineal ni automático, pues depende de actores sociales, de crisis, de discursos y de la investigación de la opinión pública. Por eso, entender estas etapas es fundamental para analizar cómo evoluciona la percepción ciudadana y cómo se construye una verdadera sociedad. La ventana de Overton no se mueve sola. Las ideas no cambian de categoría por arte de magia. Detrás de cada desplazamiento hay actores y mecanismos que empujan esas ideas hacia la aceptación social. El primer mecanismo son los medios de comunicación. Ellos no solo informan, también legitiman discursos y normalizan debates. Cuando un tema aparece constantemente en titulares, en programas de opinión o en hasta los mismos reportajes, la ciudadanía empieza a verlo como parte de la situación pública. El segundo mecanismo son los líderes de opinión. Políticos, académicos, periodistas, incluso figuras culturales, tienen la capacidad de influir en percepciones colectivas. Cuando ellos defienden una idea, aunque sea polémica, le dan legitimidad. Es como si dijeran, esto merece ser discutido.
y la demás sociedad pues le presta la debida atención. El tercer mecanismo son las redes sociales. Aquí las ideas se viralizan, se cargan de emociones y se convierten en tendencia. Una frase, un hashtag o un video puede transformar lo que parecía marginal en un tema central. Las redes sociales amplifican voces que antes no tenían espacio en los medios tradicionales. Eso muestra cómo se va acelerando el movimiento de la ventana. Finalmente están los movimientos sociales, la presión organizada de colectivos, protestas y campañas pueden cambiar lo que está sucediendo. Cuando la ciudadanía se moviliza, las instituciones no pueden ignorar esas demandas. En muchos países, los movimientos feministas, ambientales o estudiantiles han logrado que ideas impensables se conviertan en políticas oficiales. La ventana de Overton recuerda que las ideas necesitan ser comunicadas, defendidas y amplificadas. Y es en ese proceso donde se juega gran parte de la evolución de la opinión pública. Hasta ahora hemos visto cómo funciona la ventana de Overton en teoría. Pero para comprender su relevancia necesitamos aterrizarla en un caso concreto. Y en Venezuela, los subsidios económicos y sociales son un ejemplo perfecto de cómo una idea puede recorrer todas las etapas de la ventana. Adelante. En la etapa inicial, durante los años 90 y principios de los 2000, los subsidios eran vistos por muchos sectores como medidas populistas e insostenibles. Se pensaba pues que debilitaban la economía, que generaban dependencia y que no ofrecía soluciones reales a los problemas estructurales del país. En ese momento, la idea estaba en su totalidad fuera de la ventana. Era simplemente impensable, incluso radical. Sin embargo, con el paso del tiempo y el agravamiento de la crisis económica y la inflación, la percepción fue cambiando. Los subsidios comenzaron a verse como un mecanismo necesario para garantizar, pues, la supervivencia de las familias más vulnerables. Lo que antes era visto como radical empezó a entrar en la ventana. Hoy en día estamos en la etapa actual. Los subsidios se han institucionalizado en programas oficiales como el Carnet de la Patria y las transferencias directas. La ventana se ha desplazado completamente y los subsidios forman parte ahora de la agenda oficial del Estado. De esto surge una pregunta clave. ¿Cómo sabemos en qué etapa está una idea? ¿Cómo identificamos si la ciudadanía la considera impensable, aceptable o ya forma parte de la política oficial? Aquí entran los métodos de investigación de la opinión pública, que son herramientas fundamentales para rastrear y comprender esos cambios. En primer lugar, tenemos el análisis cualitativo. A través de entrevistas en profundidad y grupos focales, los investigadores pueden explorar las motivaciones detrás de la aceptación o rechazo de los subsidios. Estos espacios permiten escuchar directamente a las personas, entender sus emociones y sus razones. En segundo lugar, están las encuestas cuantitativas. Estas nos ofrecen datos medibles, porcentajes claros sobre aceptación o rechazo. En los años 90 y 2000, cabe aclarar que gran parte de la población consideraba los subsidios insostenibles y los asociaba al populismo. Sin embargo, en la última década, los sondeos reflejan un aumento en la aceptación, especialmente en sectores vulnerables que dependen especialmente de estas ayudas para cubrir necesidades básicas. El tercer método es el monitoreo de redes sociales. Hoy en día, plataformas como X o Instagram se han convertido en espacios donde la ciudadanía debate en tiempo real. El análisis de los hashtags, comentarios y tendencias nos muestran cómo se construyen narrativas colectivas. En momentos de crisis, por ejemplo, los subsidios generan apoyo masivo en las redes sociales. En cambio, cuando hay fallas en su implementación, aparecen críticas y reclamos. Este método evidencia profundamente la polarización y la dinámica emocional que acompaña el tema. Cuando analizamos cómo una idea se mueve dentro de la ventana de Overton, es imposible pensar que lo hace sola. Detrás de cada desplazamiento hay actores que impulsan, cuestionan y moldean la percepción ciudadana. En el caso venezolano de los subsidios, podemos identificar claramente quiénes han sido estos protagonistas.
Principalmente está el gobierno, que fue el promotor de los subsidios, presentándolos como una solución directa a la crisis económica. No solo los defendió en el discurso, sino que los institucionalizó en programas oficiales como el Carnet de la Patria y las transferencias directas. En segundo lugar, encontramos a la oposición política. Su papel fue un poco más complejo, pues por un lado cuestionó los subsidios, señalando los riesgos de dependencia y el carácter populista de estas medidas, pero al mismo tiempo adaptó su discurso al reconocer que en un contexto de crisis la ciudadanía necesitaba ese apoyo social. Esta tensión muestra cómo incluso los críticos de una política pueden terminar legitimándola, aunque sea parcialmente, contribuyendo también al desplazamiento de la ventana. El tercer actor son los medios de comunicación. Ellos difundieron narrativas que legitimaron o criticaron los subsidios, influyendo directamente en la percepción pública. Un titular, un reportaje o un programa de opinión puede reforzar la idea de que los subsidios son indispensables, o puede pasar todo lo contrario, que son insostenibles. Finalmente están las redes sociales. En ellas el debate se amplificó de manera inmediata y emocional. En la crisis los subsidios generaron apoyo masivo en plataformas como Instagram y TikTok. Cuando hubo fallas en su implementación, aparecieron críticas y reclamos que también moldearon la conversación. Las redes sociales muestran la polarización y la dinámica emocional que acompaña este tema, convirtiéndose en un espacio donde la ventana se mueve más rápido y de manera más visible. La ventana de Overton nos ha demostrado que las ideas no son estáticas, que lo que hoy parece impensable puede mañana convertirse en política oficial. Hemos visto cómo los subsidios en Venezuela recorrieron ese camino, cómo los medios, cómo los líderes, las redes sociales y los movimientos ciudadanos empujaron la ventana hacia nuevos horizontes. Pero más allá del caso específico, este modelo quiere evidenciar algo esencial. La opinión pública es dinámica, viva y está en constante transformación. Cada discurso, cada encuesta, cada tendencia en redes sociales contribuye a mover esa ventana y con ello a redefinir lo que la sociedad considera posible. Aquí surge nuestra responsabilidad en un futuro como periodistas, investigadores y ciudadanos. No basta con observar cómo se mueve la ventana. Debemos preguntarnos hacia dónde la estamos empujando y con qué propósito. ¿Estamos ampliando derechos y fortaleciendo la democracia? ¿O estamos normalizando prácticas que la debilitan, encerrándonos en un solo panorama? La ventana de Overton y la investigación de la opinión pública juntas ofrecen una brújula, nos permiten entender el presente, anticipar el futuro y reflexionar sobre los riesgos y las oportunidades que trae cada cambio. Nos guía hacia el futuro y hacia mejorar en él. Mover la ventana no es solo cambiar ideas, es transformar la vida de las personas y el destino de nuestro país. Y ese poder, como todo poder, debe ejercerse con conciencia, con rigor y con compromiso democrático. Esto ha sido todo por hoy. La verdad, muchas gracias por haberse quedado hasta acá, por habernos sumergido juntos en este proceso tan bonito, en este desarrollo tan bonito de la ventana de Overton, que nos demuestra una vez más que juntos es que se hace un trabajo, que juntos somos más y que en mayoría es donde se puede definir el camino correcto de toda una nación, de todo un movimiento. Así que muchísimas gracias por estar. Espero en un próximo video. Gracias a mi tutor por haberme enseñado todas estas teorías, todos estos conceptos que me seguirán llevando a convertirme en la profesional que anhelo y quiero ser. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.